entonces la receta que tenemos para contarles el día de hoy es la de los cocarroys. Ajá. Y entonces pues podemos empezar recordándoles un poco nuestra receta de la coca de verduras, que si no la han visto los invitamos para que vean que fue nuestro primer video. Nuestro primer plato que pusimos. Sí. ¿Y qué tienen de similar? ¿Qué tienen de parecido? La misma pasta los mismos ingredientes que la coca. Naranja, zumo de naranja, aceite, un poco de agua y una bolita pequeña de manteca. Lo mismo. Sí. Si no tienes manteca, aceite de oliva. Aceite de oliva. Sí. O mantequilla. Y que se puede poner las dos cosas también. Mantequilla y aceite. O manteca y aceite. Siempre aceite, ¿eh? Sí. Este plato es buenísimo para vegetarianos, incluso para veganos, porque si eres vegano, pues sencillamente no le pones la manteca de cerdo, sino que se la puedes cambiar por un poco más de aceite y ya está, no es necesario ponerle. Y otra cosa que me gusta mucho de este plato, que tú sabes que casi que yo podría decir que es mi favorito, y con dificultad, porque hay tantos platos tan ricos aquí, pero que tanto me gustan a mí los cocarroys, Victoria. Dilo. Bueno, siempre estás. Me encanta. ¿Y los cocarroys dónde están? Vamos a hacer cocarroys. Cantan los cocarroys. Y una cosa buena de este plato, que también me interesa comentarles, es que pues, realmente es que son recetas que no son costosas, Victoria, porque no, son muy baratos. Es muy barato conseguir la verdura, además muy saludable conseguir verdura. La verdura. ¿Qué verdura le ponemos? ¿Qué verdura le ponemos? Pues espinacas o acelgas, coliflor, puerros, perejil. O cebolla blanca también. O cebolla blanca. Y ajito, después perejil. Ajitos y perejil. Y después pasas y piñones dentro. Se hace un paquetito. Bueno, después lo explicaremos cómo se elaboran. Y quedan muy bien y son riquísimos. Ahí lo que verán, así como con las empanadas que también vieron, es como yo le digo a Victoria, es como el arte que con el tiempo se consigue. El rizo. Es la parte del acabado. Rizo que no te sale, pero te saldrá. Este rizo que no me sale, con las empanadas me sale más. Sí. Pero con los cocarroys, mira que tanto que me gustan y que los he hecho ya más veces. Bueno, porque los cocarroys tienes que cerrarlos más. Tienes que coger un poco más de pasta y hacer el rizo. El tirabuzón, digo yo. El tirabuzón. Otra cosa que yo les quiero decir, que yo cometo error, me he dado cuenta, y que lo tengo que ir mejorando, pero para que ustedes se ahorren ese paso, es que cuando yo armo los cocarroys, les pongo menos relleno del que debería. ¿Por qué? Porque yo creo, mi sensación es que cuando lo estoy haciendo, que tengo que ponerle un par de cucharadas o 3 del ingrediente del relleno, que es la verdura, pero debería ponerle un poquito más, o sea, que la masa, que cuando le des la vuelta armando el cocarroy, quede bastante como gordito, porque yo lo hago con poco relleno, y cuando lo metemos al horno, siempre los que suelen salir como en desventaja son los míos. Bueno, pero ya aprenderás. Claro, ya le encontré dónde es que cometo el error, y ahora estoy con el punto ahí de que le debo meter un poco más de relleno. Entonces, para que ustedes se ahorren. Es porque la verdura mengua cuando está en el horno, mengua y queda más para abajo. Claro, como no lo pongo tan gordito y la verdura se deshidrata, entonces se chupa, digamos. Entonces, claro, me queda como con un huequito ahí por dentro, que me quedan estafados, mejor dicho, salen estafados los que se comen. Pero está muy bien. Mi cocarroy, pero bien rellenitos, ¿eh? Eso. Y muchas pasas. Pónganle cuidado a eso, que vayan bien rellenitos para que no les pase el error que a mí. Y la verdura también ponemos cebolla tierna, pero también, lo hemos dicho. Cebolla puerro, cebolla blanca, bueno, cebolla tierna, y
Bueno, ya ustedes, como siempre les decimos, intenten combinar, por ejemplo, probar que si no tienen esto, pues ver también qué verdura de temporada primero tienen probar, para hacer un cambio, pues. porque yo la primera vez también hice muchos mamarrachos. Cuando yo empecé con mi madre a hacerlos, pues siempre me decía, esto no te ha salido bien, haces así, así, y yo ahora te lo digo a ti. Sí. Así es que vamos mejorando cada día. Paciencia. Bueno, entonces ahora vamos a prepararlas. Vamos a prepararlas. ¡Vámonos! Para esta receta de los cocarroys fuimos a la cooperativa y compramos las espinacas, la cebolla puerro. De una vez vimos unos productos que están buenísimos, como el tomate que utilizamos para la coca. Se los mostramos aquí para la coca de verduras. No los compramos porque pues hoy no los necesitábamos. Compramos también el coliflor o la coliflor. Les mostramos ahí unos pimientos, unos pimentones que se ven muy buenos, y pues a cocinar. Victoria, hoy me vas a enseñar y nos vas a enseñar a todos cómo se preparan los cocarroys. Los cocarroys mallorquines, sí, de verduras. Porque esto es exquisito. Es una comida súper rica. Es de los favoritos míos. Sí. Bueno, ¿qué lleva? Lleva 1 kilo de harina, 200 gramos de espinacas, 150 de cebolla, 200 de coliflor, o si no hay coliflor, brócoli también. Brócoli, sí. 40 gramos de perejil y ajo, 50 para aliñar de aceite, 50 mililitros, 5 gramos de pimienta y 20 de sal. Y eso es para hacer la primera parte, para ¿no? La parte, sí, para aliñar toda la verdura. Lo juntamos todo directamente. Sí, todo. ¿Y lo tienes que dejar algún tiempo? No. Vale. Bueno, lo vamos a hacer ahora. Ya. Como tú quieras, si quieres lo hacemos ahora, o si quieres Pues presentamos los otros productos y luego ya lo que tú digas, como tú. Pues mira, pues aquí hay unas uvas pasas, 150 gramos, unos 100 gramos de piñones. Sí, los piñones ahora los vamos a mostrar. Sí. Aceite de oliva, zumo de naranja. La misma cantidad, ¿no? La misma cantidad, 125 mililitros. Y 125 de agua. Y la manteca, que es un poco más. Sí, tenemos 30. Un poquito. Sí, 30 gramos. ¿Qué pasa si no se pone manteca? ¿Hay algún...? Hay margarina. Margarina, no importa. Si no hay, aceite. Perfecto. Y entonces, ahora sí. ¿Qué? ¿Manos a la masa? Sí, vale. Primero vamos a mezclar los ingredientes. Vale. ¿Quieres que yo te ayude? Mira, la sal, la cebolleta. Puede ser también cebolla puerro, ¿no? Sí, cebolla puerro también, que es muy rico el puerro. Si le damos sabor. Sí. Y esto es coliflor. Sí. Coliflor. ¿Quieres que te traiga una cucharita para...? Sí, una cucharita de madera Vale. Diría mejor. El perejil y el ajo. Mira, he traído esto, Sí. que esto también nos puede ayudar. La pimienta. El aceite. Y después todo aliñado. A revolver. A revolver. A retirar Todo esto. bien aliñado. Bueno, ya está. Lo dejamos Mientras hacemos la masa. Vale, perfecto. La masa la tenemos aquí. Aquí. Hemos puesto no todo el kilo. Un poco menos. Un poco menos. Sí. Porque siempre a ti te gusta tener Sí, al lado para limpiarme las manos. Vale. Entonces vamos a poner esto aquí. Yo te retiro esto. Con el agua. Un bollo aquí. Para el aceite. Para el zumo de naranja. Sí. Todo. Y ahora manos a la masa. Las pasas y los piñones van al final para los rellenos. Sí. Que eso tiene su ciencia. A mí todavía me cuesta. ¿Quieres poner la manteca, por favor? Sí. Así. Nadie nace enseñado. Todo el mundo tiene que aprender. Hay que tener paciencia porque todo se tiene que mezclar bien. Tranquilidad.
¿Estos cocarroys se comen en alguna época especial del año? Todo el año, mientras haya la verdura. ¿Y se le puede hacer algún cambio? Por ejemplo, en lugar de espinacas, ¿se puede cambiar con acelgas? Con acelgas. Acelgas o espinacas. Pero queda mejor con las espinacas. Sí, quedan mucho más ricos. Yo el otro día, ¿sabes qué? Hice y me quedó bueno esta masa con harina integral. Pero se puede poner si quieres. Puede poner, pero necesita un poco más de masa. Porque cuando la puse con las cantidades que siempre la hacemos con harina de trigo, sí, se rompieron un poco. Sí, entonces necesitaba un poco más de masa. Lo hice con un poco más, como 50-100 gramos de más, según la cantidad. No, esto que estamos haciendo, la otra vez lo medimos y nos salió como para 12 cocarroys. El tamaño de los cocarroys, 8 o 10 o una cosa así. Así nos salieron. ¿Recuerdas? No, los salimos más pequeños. Vale. Sí, también el tamaño. Depende del tamaño. Entonces ahora viene la parte de rellenar. De arte. No, de rellenar. Vale. Mira. Esta parte, entonces aplanaste. Con el rodillo y pongo la verdura. Muy pequeñita, como ya teníamos cortada. Ponemos los piñones. Ponemos las uvas pasa. Y ahora a enrollar. En esto confieso que me llevó tiempo aprender a hacerlo. Bueno, ya sabrás más, ya aprenderás. Poco a poco. Poco a poco. Siempre que los hago, un porcentaje me los corriges al final para darle bien la forma. Esta es la parte. A mí también me corregían. Esta es la parte artística, que digo yo. Me mojo un poco la mano de aceite de oliva. Y voy haciendo el rizo, porque este es un rizo. Mira, mira cómo quedan. Y ya está. Uno lo ponemos en la lata. Que previamente teníamos enmantecada con algo de aceite, como mantequilla, como lo prefieran. Ahora vamos a hacer otro más. Lo vamos a aplastar. Un poquito más, que queden iguales, porque si no se van a pelear. El relleno. Está muy divertido, ¿eh? ¿Te creas? ¿Y esto lleva cuánto tiempo? Mientras picas, mientras cortas todo, lo que más lleva trabajo es preparar todo, ¿no? Si gusta horas. La cocina no se mide el tiempo. Si bueno, pero en general, ¿cuánto nos podemos gastar haciendo estos 12 cocarroys en un día? Unas 3 horas fácilmente, ¿no? Un poco de aceite y el rizo. Esto es como hacer tirabuzones, ¿has visto? Sí, mira. ¿Lo quieres ver más bien? Sí. Vale. A la llanta para cocer. Entonces nos salieron de la primera lata 8. Entonces, 1, 2, hay 4 más. Bueno, los llevamos al horno que ya tenemos precalentado. Sí. Lo habíamos precalentado a 220 grados por 20 minutos y ahora le bajamos más o menos a 180 y los vamos a dejar una hora. Una hora, 3/4. Sí. Bueno, vamos entonces al horno. Al horno. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buenos que estarán! Bueno, si te gustó este video de los cocarroys, danos un like, suscríbete a nuestro canal y ¡campanita! Hasta la próxima. Gracias. Adiós.